Si ustedes recibieron el programa o lo vieron por las redes sociales y demás, la charla tiene un título que dice La Eucaristía, fuente y culmen de... Están como en la parroquia, están colgados, que como la homilía. A ver, entonces, la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana, ¿no? Entonces, bueno, es un concepto muy profundo que lo tiene el Concilio Vaticano II y que tiene que ver mucho con la actividad, esa actividad tan hermosa, esa devoción tan preciosa de la adoración eucarística. ¿Por qué? Porque justamente es fuente y culmen de la vida cristiana. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido para llegar a ese concepto. Vamos a hacer un pequeño recorrido muy breve, pero vamos a ir profundizando sobre el misterio eucarístico para después decir por qué verdaderamente es fuente y culmen. ¿Y qué quiere decir con fuente y qué quiere decir con culmen? Pero bueno, vamos a hacer el recorrido. Antes me presento, soy el padre Hernán Arismendi. Actualmente estoy como párroco en Oro Verde, en la comunidad de Oro Verde, así que desde allí recibí la invitación del padre Ricardo López, que iba a ser primero un grupito chiquito, entonces le dije que sí, y cuando vi que era una cosa grande, casi que arrugo, digamos, ¿no? Pero acá estamos. Bueno, yo quería empezar hablando sobre un elemento que podemos decir es antropológico, es común, es algo sencillo. Y hoy justamente cuando entraba acá al encuentro, que primero golpeaba por allá y no encontraba la manera de entrar, me encontré con un montón de gente conocida, muchos de ustedes están acá, que me conocen desde seminaristas, de otras parroquias, qué sé yo, y lo primero que me dijeron es, ¡qué gordo que está! Y ahí me tiró el ánimo para... Y uno me dijo, ¿pero adelgazaste algo? Bueno, ahí un poquito más que repunté, ¿no? Pero entonces voy a empezar a hablar de comida. Vamos a hablar de la comida, ese elemento, como decía, antropológico, cotidiano, que tiene un montón de características que la vamos a tratar ahora de recuperar, que quizás no las tenemos como noción o como concepto, pero sucede con el acontecimiento de comer. Miren, no solamente bíblicamente, sino que como una realidad incluso social, la comida es un espacio de encuentro, es un punto de encuentro. Es como una especie de misa, es toda una celebración, el juntarse a comer. Uno se reúne, lo prepara. ¿Quién de ustedes acá? En la mayoría hay mujeres, pero también los hombres cocinamos. Y desde que nos levantamos a la mañana, la primera pregunta después de rezar es ¿qué comemos hoy? ¿No? ¿Qué cocinamos? Yo ya hice esto, hice lo otro que tengo en la heladera, ¿no? Entonces uno comienza desde la primera hora de la mañana en ese momento de celebración familiar en donde sucede todo en ese altar hogareño y cotidiano que es la mesa, como punto de encuentro y como punto de reunión. Pero además de esto, ¿no? La comida es un elemento que tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque es un lugar de amor. Es un lugar de amor, en donde hay alguien que da y hay otros que reciben y que ojalá siempre tengan la actitud de agradecer. Entonces se genera un diálogo de amor, de ida y vuelta. Porque justamente, ¿no? Cuando hablamos de amor es siempre eso. Es una interacción, es un ida y vuelta. Entonces en la mesa se conjugan eso, ¿no? Alguien que con amor prepara y dispone, se toma el tiempo, organiza, prepara la mesa, busca algún detalle, pone un mantel, está pensando todo el tiempo en el corazón y en la mente van pasando las personas con las que va a compartir y entonces se esfuerza, se dedica, pueden ser los hijos, pueden ser los nietos, puede ser el esposo, pueden ser amigos. Entonces uno va pasando por el corazón las personas, las situaciones, los comensales y demás y trata de deslumbrar, trata de poner lo mejor de sí. Y el que viene lo recibe. No solamente recibe una rica comida, sino que a veces consciente, a veces inconscientemente, siempre también recibe que hubo un esfuerzo y una dedicación
de la otra parte. A veces quizás no son agradecidos, otras veces sí lo son, ¿no? Y a veces la dueña de casa ahí anda como amargada porque los hijos no reconocen el esfuerzo y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, pero pasa, en el corazón hay un reconocimiento. Entonces se genera ese diálogo, esa comunión entre alguien que da y alguien que recibe. Y ojalá que ese que recibe también tenga la grandiosidad de agradecer. Y se genera una comunicación, se genera un diálogo, ¿no? Pero además también la comida o el compartir la mesa tiene que ver con lo más íntimo. Además de este elemento de comunicación, este elemento social, también tiene que ver con lo más íntimo. Uno invita a la mesa a los que quiere, a los que ama, ¿no? Por eso le dedica tanto empeño y tanto tiempo. La mesa o compartir la comida es también abrir la interioridad. Por ejemplo, como sacerdote, estoy bastante redondito porque tengo muchas mesas encima, ¿no? Entonces, cuando te invitan a comer, yo lo siento así, ¿no? Es alguien que me invita a su lugar sagrado. Es alguien que me abre su intimidad, porque tengo que entrar a una casa, tengo que conocer una historia, tengo que conocer lo más íntimo, lo más profundo. Me hago parte de esa familia, no de la mesa, de esa familia, de ese lugar. Y a su vez esa familia también me hace parte o me hace como propio de sus cosas. Entonces es mucho más que compartir la mesa, es un signo de familiaridad. Yo te dejo entrar a lo más íntimo, que es mi casa, pero mucho más que eso, es mi mesa. Y te siento y compartimos, ¿no? Entonces yo puse ahí que la comida establece el medio adecuado para entablar relaciones a través de experiencias compartidas. Comer juntos no es un acto destinado solo a saciar el hambre, sino que detrás de sentarse a la mesa con otros existe un significado más trascendente como lo es la comunicación. Y agregué un poquito más, la experiencia de compartir alrededor de una mesa es un acto de dar y recibir amor, que de manera cuidadosa y cálida se manifiesta. Primero en el que da, ya que en torno a su mesa han asistido personas que son importantes, ¿sí? Y por otro lado el que recibe. Entonces, ¿por qué comenzaba con el tema de la comida? Porque en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, el tema de la comida tiene muchas citas en donde hace referencia a comer, a compartir la mesa, con este símbolo y signo de la interioridad. De hecho, el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad, que es la última cena en donde Jesús quiso quedarse, sucede en el marco de una cena, de una comida, ¿no? Con los íntimos. Pero a lo largo de la historia de la salvación, la comida también ha sido el tema. Y vamos a pedirle a alguien que se anime a pasar acá al frente para leer una cita bíblica que les voy a hacer compartir. A ver, ¿a quién se anima? Yo la tengo marcada acá. ¿Querés? Vení. Vamos a leer primero el Antiguo Testamento. Vamos a leer Éxodo 16:4. 16:4. Solamente el 4. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Palabra del Señor. Bueno, acá tenemos la marcha del pueblo de Israel, ¿no? La marcha del pueblo de Israel que está buscando su libertad y está en búsqueda de la tierra prometida, ¿no? Bueno, ahí se acuerdan de la novela Moisés, la mayoría de los que están acá seguros, ¿no? El 70%. Bueno, ellos van caminando y van en búsqueda de mejores condiciones, de la libertad, sobre todo, como un valor que quieren conquistar. Y en esa búsqueda les ocurre un montón de situaciones que tienen que sortear, ¿no? Moisés va liderando la marcha, le faltó agua, aparecieron serpientes, ¿se acuerdan todo lo que tuvieron que sortear el pueblo de Israel? Y también entre esas cosas fue el hambre. Escaseó la comida, tocaron el límite, tocaron fondo,
Y entonces lo primero fue enojarse con Dios. Se enojaron con Dios. En todos los límites que el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel va haciendo un camino también de crecimiento espiritual, interior, de relación con Dios, va haciendo un camino. Por eso la marcha del pueblo de Israel es prácticamente una linda imagen de nuestras propias peregrinaciones, ¿no? Donde también nosotros en algún momento de nuestra existencia sentimos también hambre. Pero no generalmente, y ojalá sí sea en la mesa de todos los argentinos, nunca sea un hambre de pan, aunque tenemos que rezar mucho por aquellos que lo sienten, ¿no? Pero a veces hay también ese hambre del pan interior, espiritual, ¿no? De esperanza, el pan de la esperanza, el pan de la alegría. ¿No? Y el pueblo de Israel lo experimentó. ¿No? El texto nos dice que faltó la comida y entonces comenzaron a reprocharle a Moisés. Así viene la mano, ¿no? Mirá, vos nos sacaste de tal lugar, allá estábamos mejor. Fíjense, ¿no? Lo que es esta situación. Tenían como meta la libertad o mejores condiciones para vivir, pero como la barriga estaba vacía, preferían quedarse allá, seguir comiendo en abundancia y bueno, y laburar a lo loco y que sean esclavos y que no sé cuánta cosa, ¿no? Preferían eso porque el estómago estaba vacío. Y entonces se enojan con Moisés y se nos sacaste y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo saciamos el hambre? Nos están faltando las fuerzas, no podemos peregrinar, no podemos caminar, no tenemos energía. Y entonces Moisés, en esa preciosa vocación de ser intercesor, sube como una expresión linda de se eleva, entra en oración, entra en un diálogo con Yahvé, como dice el Antiguo Testamento, entabla ese diálogo y le dice, mirá, Señor, la gente tiene hambre, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿De qué manera solucionamos este drama? El drama del hambre. ¿Cómo lo hacemos? Y entonces, dice el dicho, ¿no? Que Dios aprieta, pero no ahorca, ¿no? Después de la prueba vino la abundancia. Dice que a la mañana, al amanecer, la gente encontraba la ración de comida necesaria y en abundancia, dice necesaria y en abundancia, que se esparcía como rocío por la mañana. Le llamaron maná, que ni son las galletitas ni es la banda de música, ¿no? Maná. No sabemos si eran como un copo. Cuando leo este texto me acuerdo cuando era chico, comíamos como unos copos de azúcar, así, vieron que era en los circos o en las plazas, bueno. Me imagino que podrá ser algo así, no sé cómo habrá sido, pero comían y tenían para regalar y para repartir y para compartir, guardar, dice que guardaban para seguir en la marcha, pero todos los días Dios le proveía de lo necesario, el sustento justo y en abundancia para poder seguir la marcha. Y este es un dato muy lindo, ¿no? Dios, después de una prueba, da en abundancia. Después de la dificultad, lo que viene es bueno, es mejor y es abundante. Y así sucede con la comida, con el maná. Dios da la comida y la da en abundancia. Vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento. Vamos con otro ejemplo de comida, con el tema comida. ¿Alguien que quiera leer? ¿Alguien que se anime? Acá tenemos. Muy bien. Vamos a leer, si alguno está marcando, Marcos 6. Este es un poquito más extenso, 6 del 34 al 44. ¿Se anima? Marcos 6 del 34 al 44. ¿A dónde está marcado? Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y se compadeció de ella, porque era como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Sí. Como se había hecho tarde, su discípulo se acercó y le dijeron:
Este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la gente para que se vaya a los campos y pueblos cercanos a comprar algo para comer. Él respondió: denle de comer ustedes mismos. Ellos le dijeron: habría que comprar pan por valor de 200 denarios para dar de comer a todos. Jesús respondió: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Y después de averiguarlo dijeron: 5 panes. Y los fue entregando a sus discípulos para que lo distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y resto de pescado. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Muchas gracias. Bueno, este es un texto muy bonito, ¿no? Uno de los textos más lindos por la imagen que uno puede recrear, ¿no? Uno se puede imaginar allí a Jesús en esta situación, lo podemos imaginar en alguna altura quizás, ¿no? La gente que lo perseguía a Jesús por todos lados para escuchar sus palabras. Dice que donde estaba Jesús siempre había mucha gente. Y esa gente, ¿saben cuál es el dato más lindo? Que esa gente eran todos los que, entre comillas, ¿no? Eran los que estaban fuera de la ley. Todos los impuros, todos los pecadores, todos los que estaban, insisto, por fuera de la ley, eran los que seguían a Jesús. No lo seguían la clase religiosa, la clase sacerdotal y demás, eran todos los que estaban por fuera. Los que no tenían un lugar en donde estar. Esos escuchaban y seguían a Jesús. Y entonces por eso eran insistentes, porque escuchaban palabras que eran de vida, los integraba a ellos, ¿no? Los sumaba, hoy diríamos los incluía. Se sentían incluidos en el mensaje de Jesús. Era para ellos. Jesús les vino a hablar a ellos. Y entonces provocaba esa adhesión, ese amor, ese fervor. Y en donde iba Jesús, entonces era siempre una muchedumbre. Es la palabra que siempre aparece, ¿no? Una muchedumbre. Entonces, en el Antiguo Testamento, este texto, que lo conocemos como la multiplicación de los panes, es un texto que es uno de los pocos que está narrado en los 4 evangelios. De distintas maneras, con algunos más coloridos, más detalles o menos, pero es uno de los signos de Jesús que seguramente ha impactado tanto en los apóstoles que están narrados en los 4 evangelios. Pero además también tiene una vinculación directa con ¿qué? Tiene una vinculación, pero directa, ¿con qué? Con la Eucaristía, ¿no? Con la Eucaristía, con el pan de vida. Jesús venía anteriormente, eso también es un dato muy lindo, Jesús venía hablando del discurso del pan de vida y ahora con este signo lo refuerza, lo potencia. Generalmente en Juan siempre están así los milagros de Jesús. Los más fuertes, los más poderosos, siempre primero hay una predicación. Por ejemplo, yo soy la luz del mundo, etcétera, y después viene la curación del ciego, ¿no? Entonces siempre Juan va manejándose así, ¿no? La predicación y el signo, la predicación y el signo. Bueno, aquí viene Jesús predicando sobre el pan de vida y era un término bastante difícil de poder digerir. ¿Qué es esto del pan de vida? ¿Qué es esto de comernos a alguien? ¿Se entiende, no? Porque claro, no entendían de qué estaba hablando Jesús. Entonces, cuando termina el discurso del pan de vida, Jesús les hace este signo. Que fíjense cómo es la génesis de este signo, ¿no? Comienza así. La gente que lo sigue a Jesús por todos lados, ¿no? Dice que andaban como ovejas sin pastor. Y acá también nosotros podemos relacionar con lo que acabamos de escuchar anteriormente de la marcha del pueblo de Israel, la sensación de hambre, la necesidad y el desconcierto. ¿Qué hacemos? El malestar. Y Moisés que tiene que interceder, ¿no? También aquí el pueblo andaba como ovejas sin pastor.
Y entonces dice que se hacía tarde, que en Juan ese hacerse tarde también tiene un valor simbólico tan importante y tan fuerte, porque también a nosotros muchas veces, cuando empezamos a experimentar ese hambre de esperanza, de alegría, etcétera, también a nosotros se nos hace tarde. Comienza la noche en nuestra vida, empieza a aparecer la oscuridad. ¿Sí? La oscuridad siempre está asociada en la palabra de Dios con la pérdida de la alegría, la pérdida de la esperanza, el sentirnos desorientados, ¿no? El caer en la noche es eso, es la inseguridad, es el miedo. La oscuridad genera eso, ¿o no? Por eso lo opuesto es la luz, que ¿qué genera? Nos genera tranquilidad, nos genera incluso sensación de sentirnos bien, ¿no? De estar bien. Cuando se corta la luz, ¿no? ¿Qué pasa? Y se siente desconcertado, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Se acostumbra uno tanto a la luz? Cuando uno, por ejemplo, a la noche nos duele la muela, parece que en la oscuridad es más fuerte el dolor de muela, es más fuerte el dolor de panza, todo. Cuando aparece el día, y no era tanto, ¿no? Parece que a la noche se agiganta todo. Bueno, cuando dice Juan que cae la noche, también tiene ese valor simbólico cuando nuestras propias vidas comienzan a oscurecer. Y entonces es allí donde los discípulos se desesperan, ¿no? Dice el texto que Jesús le enseñaba largo rato, se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despedí a la gente, que se vayan a los campos, a los pueblos y que mañana vuelvan. Y le seguí predicando, dice, porque acá no tenemos nada para darles de comer, ¿no? Aparece el tema de la comida como una necesidad que estaba escaseando, faltaba. Y entonces dice: denles ustedes de comer. Y ahí se agarraron la cabeza. Imagínense, ustedes que les llega un batallón, la heladera con una botella de agua, y denles ustedes de comer. ¿Qué hacemos, no? Una desesperación. Bueno, entonces dice, habría que comprar pan, ¿no? Ellos comienzan a buscar una respuesta, habría que comprar, pero no nos alcanza la plata. Y Jesús los prueba, los deja al límite. A ver cómo resuelven, de qué manera. Es el modo de educar de Jesús. Y entonces, después de este momento de tumulto, desesperación, imagínense, se habrán pasado el dato y qué hacemos y qué sé yo, Jesús les dice: bueno, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Averiguaron, había ¿cuánto? 5 panes y 2 pescados. Nada. Y el texto dice 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que podemos triplicar el número. Se puso complicado, ¿no? Y entonces es así Jesús donde, y acá yo remarqué en la Biblia, hoy a la mañana, rezando un poquito, remarqué algunos verbos que ustedes los van a relacionar directamente, seguramente, con la misa. Entonces, fíjense que acá se produce un elemento que también es litúrgico. Hay una procesión de ofrendas. Este niño, sin nombre, es un niño, es decir, es alguien puro, noble, sencillo. La niñez representa todo eso, ¿no? La inocencia, lo bello, lo bueno, lo noble, está representado en un niño. Y el niño hace una procesión entre medio de la gente. De esos 5.000 hombres, 5.000 mujeres, niños, hay una procesión de ofrendas. Está la intermediación también, ¿no? Porque los discípulos, los apóstoles, toman esas ofrendas y se la presentan a Jesús. Y allí aparece este verbo. Jesús tomó, agarró los 5 panes y los 2 pescados. Imagínense la misa, la ofrenda. El sacerdote toma las ofrendas del pueblo, que es esfuerzo y fruto del pueblo, ¿no? Del trabajo, de las lágrimas, del sudor, de la sequía, de la mucha lluvia, del dinero que a veces no se recupera. Todo eso llega hasta el altar, llega a las manos de Jesús. Jesús lo toma. Dice que Jesús levanta los ojos al cielo, comienza allí la oración. Jesús toma del pueblo lo que es del pueblo y lo comienza a convertir en algo sagrado. Levanta los ojos al cielo, pronunció la bendición, van imaginándose, ¿no? La escena o la misa, pronunció la bendición,
partió los panes y los fue entregando a través de sus discípulos. Todos estos elementos, todos estos signos y estos gestos son signos y gestos eucarísticos. Va a suceder lo mismo en la última cena. Yo no lo voy a leer porque no nos va a dar el tiempo, ¿no? Pero va a suceder lo mismo en la última cena. Los mismos movimientos, los mismos gestos. Los discípulos preparan la cena, preparan los elementos propios de la cena pascual, se lo presentan a Jesús, Jesús los bendice y los parte y los reparte, los da de comer. Entonces fíjense cómo aquí también de la escasez y con la participación del pueblo, Jesús puede obrar signos y dar en abundancia, ¿no? Da en abundancia. Jesús no regatea, no está sacando la cuenta a ver cuántos son, cuánto le doy. Cuánto. No, Jesús da en abundancia. Pero primero se experimentó el límite y después con el esfuerzo y con la ayuda del pueblo pudo dar, repartir y compartir y fue abundante. Se llenaron 12 canastas, dice, ¿no? Que es un signo también simbólico de la abundancia. Así comieron ahí y podían seguir comiendo. Lo mismo que pasó en el Éxodo. Después de la prueba Dios da en abundancia, pero necesitó de la colaboración. Necesitó de la colaboración, no lo hizo solo. Primero les dio la consigna a los discípulos y después con la participación del pueblo pudo obrar milagros y fueron abundantes. Entonces fíjense qué lindas cosas van apareciendo en torno a la Eucaristía, ¿no? Y llegamos acá ahora sí a la última cena, ¿no? Que prácticamente podemos hacer un salto casi directo a la última cena, pero en la última cena lo que podemos rescatar, y ahí llegamos a este milagro que es la Eucaristía, Jesús cuando parte el pan dice una frase que es muy fuerte, muy profunda, que ahí marca la distancia abismal entre lo del Éxodo, la multiplicación de los panes. Él dice, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Entonces es una confirmación, es una certeza. No dice Jesús, esto es como si fuera mi cuerpo, o esto es un signo de lo que es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Soy yo. Soy yo. Me voy a dar como alimento. Cuando toma el vino, la copa, dice, esta es mi sangre. Entonces es un elemento que marca una distancia enorme y lo cambia todo. Lo cambia todo. Por eso son las palabras que son inamovibles en la liturgia. Porque si nosotros confiamos que lo que Jesús dice lo cumple, Él está diciendo esto es mi cuerpo, con lo cual es su cuerpo, ¿no? Esta es mi sangre, con lo cual es su sangre, no hay vuelta atrás. Y después dice, hagan esto en memoria mía. Entonces, en ese lugar hay como una explosión de emoción, una explosión en el orden espiritual impresionante, un derramamiento de gracia que nos envuelve, que envuelve a toda la historia, desde ese momento hasta su segunda venida. Hagan esto en memoria mía hasta que yo vuelva. Entonces, la comunión, la comida, la Eucaristía es para nosotros no solamente un punto de encuentro y de celebración, sino que es Jesús mismo que sale a nuestro encuentro. Como tantas otras salidas de Jesús, ¿no? Jesús también se nos da a conocer en esta bella mañana, ¿no? En el saludo más noble y más lindo de tu nieto, de tu hijo. Ahí está también, hay algo de Dios, En tu comunidad, ahí también está Dios, ahí está esa caricia de Dios. Pero el lugar más alto en donde Dios se muestra y se da a conocer es la Eucaristía. Es la Eucaristía. Es el punto más alto en donde Dios nos muestra, se sigue mostrando y nos sigue acompañando. Pero además también es desde donde quiere entrar a mi vida. Imagínense, yo no sé, me tiembla la voz para decirlo, ¿no? Porque lo podemos comer a Dios. No es solamente que Él dice me quedo en esto, sino que además quiero entrar. Yo entro a tu vida. Yo voy hacia vos.
me quedo y yo voy hacia vos. Por eso, fíjense también ese valor simbólico que tiene el sacerdote que te da la comunión. Te lo ofrece, te lo entrega, acorta esa distancia entre Jesús que quiere ir a tu encuentro y vos que lo querés recibir. Y lo recibís y lo haces tuyo, entra a tu vida de una manera sacramental. ¿Ustedes se imaginan eso? Comer a Dios. Por eso, cuando uno se encuentra con el sacerdote y te dice el cuerpo de Cristo, es un momento de adoración. Uno tiene que adorar. Por eso no hay que mirar el suelo, hay que mirar la comunión. El cuerpo de Cristo, míralo, amalo, hacelo entrar a tu vida, ¿no? Con ese clima de adoración. Es el Dios del universo, el Dios de la creación, el que va a entrar a tu propia alma y a tu propia vida. Entonces no es cualquier momento. Por eso es tan importante saber a quién se va a recibir, como dice, ¿no?, la iglesia, y acercarse a comulgar con devoción. Es eso. Entonces en la misa no puedo ir como mirando a ver cómo vino la doña al lado, a ver, mirar el pelo de la otra, ¿no? Mirar los rulos que se hizo aquella, ¿no? Voy a adorar. Y ese Jesús quiere entrar a mi vida. Así como alimentó con el maná, así como multiplicó los panes, hoy entra a mi vida. Y además después se queda para que lo pueda adorar. Entonces fíjense, es adorar al Señor, es adorar a ese, a ver cómo lo puedo decir, no solamente el milagro que ocurre de un pan que deja de ser pan para ser cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Es adorar al mismo Jesús. Lo tengo ahí, lo miro, converso, le hablo, lloro, me alegro. Es dialogar con Él, es entrar en comunión de corazón y de vida. Entonces, fíjense, ¿no?, lo grandioso de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes en cada parroquia están animando y alentando. Es el encuentro con aquel que me creó, con aquel que pensó cada detalle para mí, con aquel que se quiso incluso también quedar como alimento, ¿no? Entonces ahora los invito a hacer escribí un texto para ir cerrando porque me pidieron 40 minutos, y vamos a ir haciendo un texto y vamos a ir cantando, vamos a ir reflexionando. Esta parte la vamos a hacer un poco en tono de meditación. Acá me van a ir ayudando con la música y yo a su vez voy a leerles unas palabras que preparé en su momento para la radio y que lo vuelvo a compartir con ustedes, ¿sí? Los invito a cerrar los ojos, imaginarnos quizás el sagrario de tu parroquia, esa exposición llena de amor, ese lugar más íntimo en donde tu alma queda a solas con ese Dios de la creación, ese Dios de la Eucaristía. En la Eucaristía tenemos la presencia del resucitado. Es Él, el Señor, que quiere quedarse con nosotros. Lo prometió y lo cumplió. En la Eucaristía, en el sagrario, ahí está Jesús, el pan de vida. Es una presencia que nos alimenta. Así como Él alimentó, así también Él quiere alimentarnos a nosotros. Y como el alimento que se incorpora al que lo come, la Eucaristía nos incorpora a Dios, nos diviniza, nos hace poder decir eso tan real como lo decía Pablo a los Gálatas: no soy yo, es Cristo quien vive en mí. El cielo se hace presente aquí en la tierra con este pan vivo bajado del cielo. Por eso, cuando nosotros adoramos, no nos alejamos de la tierra, miramos al cielo, pero a este cielo que está en medio de nosotros, que da fuerza a nuestro caminar y que nos hace hermanos. Encontrarnos con Jesús es encontrarnos con el pan de vida, que da vida,
A la vida hay que cuidarla y acompañarla. Hay que ayudarla a crecer. Y a eso lo hace Dios con la colaboración de cada uno de nosotros. Necesitamos cuidar nuestras vidas, irradiarla y contagiarla. Es un tiempo donde tenemos que decirlo claramente. Celebramos la vida, la honramos, la compartimos. Y celebrar no solamente mi vida, sino también la de los otros. La Eucaristía, que es pan de vida, nos ayuda a celebrar la vida. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, eres la persona que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, eres la persona que mi vida cambió. Nosotros podemos seguir a Jesús y ser sus discípulos si somos capaces también de hacernos pan. Jesús quiere partir y repartir el pan. Por eso los primeros cristianos llamaban a la Eucaristía la fracción del pan. Y dicen los discípulos de Emaús que lo reconocieron al partir el pan. A nosotros nos pueden identificar no solamente como adoradores, sino también como aquellos que compartimos el pan. Nos hacemos cargo del hermano, de sus necesidades, a partir de esa vida que nos da la Eucaristía. Acompañar la vida ayudando al otro con respeto, poniendo al otro en el centro. El otro es Jesús. A veces hay dos maneras, nos dicen los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 32. Cuando Pedro y Juan curan al paralítico, le dicen: no tengo ni oro ni plata, en nombre de Cristo, levántate y camina. El texto dice que primero le pidieron: míranos. Es decir, le devolvieron la dignidad, lo hicieron sentirse importante, lo pusieron en el centro. Además, el texto dice que lo tomó de la mano, pero fue el paralítico quien saltó por esta invitación. Hay otra manera muy distinta de ayudar, que es cuando me pongo yo en el centro y yo lo levanto y yo lo pongo de pie y al final no lo dejo crecer, no le devuelvo la dignidad. El Jesús de la Eucaristía, a quien adoramos, nos está llamando a cuidar la vida del otro, que es favorecer y hacer que sean los otros quienes se pongan de pie. Quienes formamos parte de esta familia tenemos una hermosa misión: cuidar y acompañar la vida. Levanto mis manos, cierro mis ojos.
podemos cantar si la conocemos. Para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos. Interiormente nos ponemos frente a la Eucaristía con el corazón. Cierro mis ojos. Ahí está Jesús. Te escucha, te ama. Todo Dios, todo Para Él. proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. ¿Hay algo más tierno y común que un pedazo de pan? Así como Jesús comenzó su existencia en la tierra siendo un niño frágil, lo mismo con la Eucaristía, frágil y común como el pan. La divinidad de Dios no apabulla, sino que se acerca, sale a tu encuentro. El Rey mendiga nuestra compañía en cada sagrario, en cada capilla de adoración. El Rey mendiga tu compañía. Nosotros, con la vida del hermano, tenemos esta actitud de salir al encuentro de sus necesidades y de quitarnos las sandalias porque estamos pisando tierra sagrada. La Eucaristía no grita, la Eucaristía susurra. El silencio del sagrario es un silencio elocuente. El Señor siempre está, nos espera, se arrima y acompaña nuestro caminar y nos va acompañando dulcemente en esa conversión que va realizando poco a poco en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras comunidades. Que así sea. Yo